Jesús les mandó a los discípulos que estuvieran donde, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual dijo: oíste de mí. Los discípulos obedecieron a ese mandato de Jesús. Jesús estuvo 40 días con él después de haber resucitado con ellos. Y él les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Dios Altísimo, la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y en el capítulo 2 se ve cómo en el día de Pentecostés estaban ellos reunidos, como estamos hoy aquí en este lugar reunidos, con un mismo propósito, con un mismo parecer. ¿Cuántos hoy dispusieron de venir a la iglesia con un propósito de recibir esa llenura especial, de recibir el Espíritu Santo? Es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Es una necesidad nuestra como creyente ser lleno del Espíritu Santo. Jesús no lo mandó así porque sí, simplemente. Él lo mandó para cumplir un propósito en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y ellos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Estaban reunidos con un corazón dispuesto, con un corazón enternecido. Ahí estaban ellos orando, esperando esa promesa. Es algo sobrenatural que a veces a nuestros ojos carnales no vamos a poder entender. Pero es algo sobrenatural. Es algo glorioso. Es el Espíritu Santo de Dios, es la esencia de Dios en nosotros. Por eso es necesario nosotros desear recibir esa llenura especial. La iglesia en este tiempo necesita ser renovada en el Espíritu Santo, ser llena del Espíritu Santo de Dios. Que nuestros jóvenes sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Desde más pequeños hasta más grandes pueda ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo le podía contar testimonio cuando hacíamos los campamentos de niños antes de estar en el pastorado. Cómo Dios se movía en la niñez, cómo ellos recibían la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y por el tiempo se va haciendo fugaz el Espíritu Santo en la iglesia. Va desapareciendo poquito a poquito. Pero Dios nos está motivando en este tiempo a que seamos renovados en el Espíritu y seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Que podamos vivir una vida en santidad para con Dios. Que podamos vivir una vida llena de su gloria, direccionada por el Espíritu Santo de Dios. Habíamos hablado de dirección del Espíritu Santo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, Él direcciona su vida. Su comportamiento cambia, su perspectiva cambia, su cosmovisión cambia, todo cambia. Porque es necesario tenerlo en nuestra vida. Algunos ya tienen el Espíritu Santo de Dios, pero en su vida diaria, en su vida cotidiana, hace que es mengue en nuestro ser. Aunque permanezca en nuestro interior, a veces el Espíritu Santo de Dios queda por un lado quieto y Él no se va a mover, porque Él es tan caballero que Él no va a moverse si usted no le da le da el permiso para que Él funcione dentro de usted. Por eso es necesario el Espíritu Santo. Y Jesús dijo: me conviene que yo me vaya para enviarle a ustedes el Consolador, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, para guiar nuestra vida diaria, para caminar en victoria para con Él, para vivir para Cristo, para obedecer sus mandamientos. El hombre y la mujer que no tiene el Espíritu Santo de Dios se deja llevar por la fascinación del mundo, se deja llevar por los placeres de este mundo. Por eso Juan el Bautista en Marcos 1:8 le dijo que venía uno tras de él, amén, que lo bautizaría ¿qué? En el Espíritu Santo de Dios. Y de eso vamos a hablar en este día, de cómo Juan preparó el camino de salvación, pero también preparó el camino para recibir el bautismo en el Espíritu Santo.
Juan empezó a preparar todo lo que Cristo iba a hacer, pero también preparó lo que el Espíritu Santo iba a hacer en nosotros hasta este tiempo. A su nombre, gloria. Dios es bueno, y todo tiempo Dios es bueno y maravilloso. El bautismo en agua frente al bautismo de Jesucristo, frente al bautismo de Jesús, hay un contraste entre lo uno y entre lo otro, de cómo el bautismo de Jesús marcaba una diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo. En Mateo 1, en Marcos 1:8 dice: yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Estaba hablando de quién, de Cristo. Está hablando del Salvador, del que iba a salvar, pero que también nos iba a dejar la promesa que fue profetizada por el profeta Joel acerca del venimiento del Espíritu Santo de Dios, si usted lo sabe. Si usted ha leído los profetas menores, encuentra a Joel que habla sobre el Espíritu Santo, sobre la llenura del Espíritu Santo, donde iba a ser derramado sobre quién, sobre los jóvenes. ¿Sobre quién más? Sobre los ancianos. Es para todo. Y Juan comienza a preparar. El bautismo de Juan era un rito público de arrepentimiento. Ese era el bautismo de Juan. Y que mucha gente se acercaba a Juan con un corazón sincero. Quería un cambio de vida, una transformación. Pero ese era simbólico. Y limpieza era simbólico. Ellos querían ser libres. Querían ser, agradar a Dios. Y la gente y la multitud se acercaba a Juan el Bautista en el río y se bautizaban en el bautismo de arrepentimiento. Era algo simbólico. No podía suceder algo en su vida, pero necesitaban a alguien más especial. Creer en Jesucristo, pero también ser lleno del Espíritu Santo de Dios. El bautismo de Juan era simbólico. Expresaba un arrepentimiento sincero, el deseo de volverse a Dios. El agua lavaba el cuerpo externamente, pero no pasaba nada internamente. Muchos creyentes se bautizan en el agua. Se hacen el bautismo aquí en la iglesia. Hacemos el bautismo en la playa. Hacemos el bautismo ¿dónde? En los ríos. Pero si no desean que el Espíritu Santo entre a su vida, no pasa nada. Es simplemente externo, una limpieza externa, que aunque te bautices en agua, eso no amerita que ya estás lleno del Espíritu Santo. Eres bautizado por el Espíritu Santo. Por eso hay creyentes en este tiempo que siguen siendo los mismos. No hay un cambio, no hay una transformación en sus vidas. Siguen siendo iguales. Siguen siendo mal hablados. Siguen fornicando, siguen adulterando. Porque creen que ya con el bautismo que hicieron ya han alcanzado todo. Se necesita creer en Jesucristo para luego recibir la investidura del Espíritu Santo de Dios. Ese era el bautismo de Juan. Y él preparó el camino para lo que iba a venir. Algo extraordinario tenía que venir. Algo tenía que sucederle al ser humano de aquel entonces, como el de hoy, también de recibir esa llenura del Espíritu Santo de Dios, de ser bautizado por el Espíritu Santo, de desear, jóvenes, ser llenos del Espíritu Santo, experimentar las grandezas de Dios. Ellos todavía no habían experimentado eso, simplemente fue el bautismo de arrepentimiento. Entonces Juan reconoce que su bautismo con agua es solo una preparación. Él declara: yo a la verdad os bautizo con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. Él declaró, él sabía que se necesitaba algo mucho mayor para un cambio y un estilo de vida en aquel entonces. De igual manera,
Para que haya un cambio de vida y un estilo de vida diferente a lo del mundo, necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Nuestra inquietud y la inquietud de Dios es esta: que la iglesia sea llena del Espíritu Santo, que usted se llena del Espíritu Santo. Y mucha gente se bautiza. En mi época de joven se bautizaron como 40 jóvenes. 40 jóvenes. Y de esos 40 jóvenes, simple hemos quedado 4 al servicio de la obra del Señor. A veces pensamos que el bautismo en agua es todo. No, no. Hay que ir entrando mucho más allá. Hay que ir más allá, a fondo. Hay que entrar en las escrituras. Hay que desear que nosotros y sus hijos puedan ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso a mí no me garantiza salvación. El bautismo en agua no me garantiza salvación, a su nombre. Pero Cristo sí. En la fe en Cristo me garantiza salvación. Solo en Cristo hay salvación. Y la llenura del Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros un día a estar en el cielo. Porque por los frutos que vamos a dar nosotros, vamos a llegar al cielo. No por las obras. Puede ser un buen predicador, puede ser un buen evangelista, que Dios te use en milagros. Pero si no tienes la aprobación de Dios, no entra en la presencia de Dios. A veces estamos equivocados. Todos aquellos que han sido bautizados en agua, les es necesario desearse lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí andan en nuevas lenguas? ¿Cuántos han sido bautizados por el bautismo en agua? Amén. Ahora, ¿cuánto hablamos en lengua? Porque la evidencia de que usted ha sido bautizado es hablar en nuevas lenguas, como pasó en el día de Pentecostés. A su nombre. Que la evidencia física para el no creyente era hablar en nuevas lenguas. Ahí estaban ellos hablando en las lenguas nativas de cada persona que estaba en ese sitio. Y la evidencia de que usted ha sido lleno es hablar en nuevas lenguas. ¿Para quién? Para el que está afuera. Dice: allá están los locos. Sí, estamos locos, pero locos de la presencia de Dios. Porque el mundo no conoce lo que es el Espíritu. Nosotros tenemos que desearlo, pedirlo, desearse lleno del Espíritu Santo. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Para algunos esto es algo como que insignificante. Para otros son muy significativos. Para mí es muy significativo ser lleno del Espíritu Santo. Para algunos en este tiempo dice: ¿para qué vamos a hablar en lengua? ¿Eso para qué? ¿Para qué es eso? Ay, si me ven llorando y hablar en lengua, me van a decir que yo soy loco. Me dirán que yo soy el loco más grande del mundo. Pero yo hablaré en nuevas lenguas cuando Él venga a mi vida y me llene. ¡Ay, qué pena! ¿Por qué no nos daba pena cuando teníamos en la mano una botella de cerveza? Ahí no nos damos pena. Pero en Cristo Jesús ser creyente a veces nos da pena. Y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a ser que valiente y a mostrar lo que somos en Cristo Jesús. A su nombre. Alguien que alaba a Dios en este día. Juan bautiza con agua, bautizaba, pero Jesús lo haría con el Santo Espíritu. El bautismo de Jesús, vamos al segundo punto, el bautismo de Jesús es radicalmente diferente. No un mero rito de limpieza, sino una renovación integral. Alguien que alaba a Dios. Vamos allí, a una renovación integral. El Espíritu Santo renueva al hombre creyente, aleluya, en hombre integral. Lo renueva integralmente. Y cuando se habla integralmente, se habla de mente, de cuerpo, de alma y espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Una renovación integral. Un encuentro con el poder del Espíritu Santo que transforma internamente al ser.
Somos transformados. Recuerde que habíamos hablado del bautismo de Juan, que era ¿qué? Simplemente una limpieza externa. Pero este bautismo comienza a nosotros a regenerar nuestro hombre interior y regenera nuestros pensamientos, nuestro ser. Dios es bueno. Ahora, ¿qué es la renovación integral? Es una transformación completa que abarca lo espiritual, lo mental, lo emocional y lo físico. ¡Wow! ¡Qué tremendo personaje que nosotros tenemos en nuestro interior! Porque aquel que reciba a Cristo recibe consigo al Espíritu Santo. Pero ese personaje tan maravilloso que se llama Espíritu Santo de Dios, Él empieza ¿a qué? A transformar completamente nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro espíritu, de una forma integral. Porque la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, cuerpo, alma y espíritu van a llegar a la presencia de Dios irreprensible. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para luego alcanzar la promesa de un día estar en el cielo con Dios. Alguien que alaba a Dios en esta mañana. ¡Aleluya! Dios es bueno. Este proceso implica dejar la vieja naturaleza para adoptar una naturaleza conforme a Cristo. El apóstol Pablo decía, ser imitador de mí, ¿como quién? Como yo de Cristo. Pablo pudo entender que a través de ser regenerado por el Espíritu Santo de Dios, su vida tendría un cambio. Recuerde que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un hombre que tenía conocimiento de escritura. Hay gente que tiene conocimiento de escritura, pero no tiene conocimiento de lo que es el Espíritu Santo. Alguien que alaba a Dios. Conocimiento de escritura, conocimiento de la palabra, que luego más adelante lo vamos a ver en dos personajes. Aleluya. La letra mata, pero el Espíritu da vida. No significa que usted no va a leer las escrituras. No significa que usted no va a escudriñar las escrituras, porque las verdades de Dios están en su palabra. La vieja, a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, lo que lo conlleva a un propósito renovado. El propósito del Espíritu Santo en nuestra vida es que renovarnos, limpiarnos. ¿Qué pensamiento todavía tenemos nosotros? Aleluya. ¿Qué cosas hay en nosotros acerca de Dios? ¿Qué pensamientos contrarios tenemos acerca de Dios y acerca del Espíritu Santo de Dios? Para algunos es una fuerza activa, pero para mí es poder de Dios. Porque la Biblia lo dice. Tiene sentimiento. Es un ser que tiene sentimiento, que aunque no los vemos, cuando usted le falla a Él se contricta. Significa que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza activa. Para muchos es una fuerza activa. Para el no creyente es una fuerza activa posiblemente. Para aquellos ateos que dicen que Dios no existe, para él será como una fuerza. Eso es alguna fantasía. Pero si nunca has saboreado un manjar, ¿cómo usted me va a decir a mí si yo pongo un ejemplo en esta mañana? Como hizo una viejita, tenía dos mandarinas, una ácida y una dulce. Ella empezó a comerse una de las mandarinas y le preguntó al muchacho, ¿es dulce o es ácida? Es que yo no lo sé. Es porque nunca lo has probado. Tienes que saber quién es el Espíritu Santo y tienes que probar quién es Él. Si no lo pruebas, si no lo buscas, ¿cómo vas a saber quién es Él en tu vida? ¿Cómo tú lo vas a experimentar si nunca lo has buscado? Es más allá del Espíritu Santo. Tu vida integral, tu vida emocional, tu vida cambia.
la renovación de la mente y del corazón. ¿Qué hacerle? ¿Qué hacerle entonces? Renovar ¿qué? La mente y el corazón. Tiene que ver con el cambio interior que Dios obra en nosotros a través de su Santo Espíritu, transformando nuestros pensamientos y actitudes, deseos, para que estén alineadas a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Él renueva que mis pensamientos, en el tiempo de hoy, en esta cosmovisión del mundo y esta posmodernidad de este mundo, no caben no piensan acerca de lo que Él es el Espíritu Santo. La cosmovisión de este mundo está enfocada en lo material, enfocada en adquirir riqueza, enfocada en que yo soy mayor que el uno, enfocado en tantas cosas que no pueden conocer al Espíritu Santo. Y esta cosmovisión y este posmodernismo está influyendo ¿dónde? Dentro de la iglesia. Yo dije la vez pasada que hay un mover del Espíritu Santo de Dios en la iglesia, pero algunos, como no conocen quién es Él, aleluya, y comienza la lluvia a descender, comienza el rocío de Dios a descender, aleluya. Algunos tienen almizcle como el pato, que simplemente le rueda en la agüita, pero no penetra ¿dónde? No penetra a su cuerpo. Ese es el almizcle. Cuando un corazón tiene almizcle, no puede percibir las cosas espirituales. Pero aquel que está lleno del Espíritu Santo, que se ha empapado de su gloria, aleluya, que cuando menos se hace así, siente la gloria de Dios en su vida, siente que rebosa, siente que salta de alegría, siente que salta de gozo, siente paz en su corazón, aleluya. ¿Por qué? Porque tiene un corazón enternecido por su gloria, porque ha experimentado su grandeza. La iglesia tiene que experimentar en este tiempo, experimentar la grandeza del Espíritu Santo. La juventud, la niñez necesita conocer el Espíritu Santo de Dios. No sé qué va a hacer Dios, pero lo sé que con la palabra de Dios llegaremos al punto en que todos seremos llenos de su gloria. Una mente renovada. En Efesios capítulo 4, versículos 23 al 24. Renovaos el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en santidad de la verdad. Efesios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso acerca de una renovación en la mente. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, los argumentos que se han levantado en contra de Dios, como el mundo hoy está, dice la Biblia, derribando ¿qué? Todo argumento que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios. Y la única forma de derribar fortaleza de este mundo se llama Espíritu Santo de Dios. Y una iglesia llena, y una iglesia que predica, y una iglesia que enseña, y una iglesia que lleva el poder para que se manifieste en la humanidad. A la mente renovada, pensar conforme a Dios. La Biblia enseña, aleluya, que antes de conocer a Cristo nuestra mente estaba oscurecida y atrapada por pensamientos contrarios a Dios. Antes que Cristo llegara a su vida, sus pensamientos estaban nublados. Pero cuando llegó Cristo, aleluya, algo cambió. Algunos dicen, es que allá te lavan el cerebro. No, en la iglesia no te lavan el cerebro. Lo que pasa es que tú tuviste un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo, el cual cambió tus pensamientos. Los pensamientos oscuros, pensamientos de derrota, pensamientos de escasez, pensamientos de que no lo puedo, pensamientos de inmundicia, pensamientos
de toda índole. Pero cuando llegó el Espíritu Santo de Dios en tu vida, aleluya, comenzó a santificar tus pensamientos, a ver las cosas de una forma diferente, a ver las chicas de una forma diferente, a ver las mujeres de una forma diferente. En este mundo se encuentran mujeres casi semidesnudas o desnudas y caminan así, pero cuando tú estás en Cristo y tienes el Espíritu Santo de Dios, tus ojos miran con misericordia y no con deseos carnales. Nuestros pensamientos llegan, el Espíritu Santo lo cambia, que aunque usted vea a la muchacha, aleluya, esbelta, y llega a su casa y se acueste, dice, sus pensamientos son llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Eso hace el Espíritu Santo. A renovar, a cambiar. Por eso es necesario desearlo y pedirlo. Buscarlo con ahínco. Buscarlo con deseo. Con pasión. Es volver al primer amor con el Espíritu. Es pararse por un momento y decir: Señor, voy a estar en una quietud contigo, porque quiero conocerte más. Renovarnos. Renovar el corazón. El corazón es el centro de nuestras emociones y decisiones. El Espíritu Santo empezó a renovar mis pensamientos. Y yo recuerdo que yo decía que no servía para nada cuando llegué a los pies de Cristo. Pero me encontré con una mujer hermosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Era muy joven. No servía para nada. Nos enamoramos en el tiempo y mis pensamientos eran de derrota. Mis pensamientos no eran de empuje. Mis pensamientos eran paupérrimos. Pero cuando tú te encuentras con alguien, porque Dios te pone a alguien a tu lado, es porque tiene un plan contigo y con ella. La mujer que tú tienes a tu lado hoy es un propósito de Dios. Y el varón que tiene usted a su lado es un propósito divino para cumplir su obra y sus mandatos. Ella me encontró en el camino. Aleluya. Ensayaba música. Todo el tiempo me ha gustado la música. Hasta de eso Dios me cambió. Antes de poder tocar en el altar, tuve que ser renovado en el Señor. Porque cuando tú eres músico, eso hierve en tu cuerpo. Y me montaba en el bus y era... Y cuando un adorador escucha música mundana y hace esto, ojo, a su nombre, gloria. Me encontré con ella y llegó un momento que tuve una pequeña discordia. Le dije: bueno, yo no sirvo para nada. Tú necesitas otro hombre mejor que yo. No sé qué yo vi en mí. Yo era flaquito, delgadito, chupito. Y ella me dijo: tú sí puedes. Mis luchas constantes eran en la mente. Las luchas más tremendas que tiene el ser humano es su mente. Porque el diablo ataca la mente. Dice la Biblia que el príncipe de este mundo ha enceguecido el entendimiento de muchos para que la luz de Cristo no penetre. Y cuando fui lleno del Espíritu Santo de Dios, Dios comenzó a renovar mis pensamientos. Y fui cambiando poco a poco hasta ser lo que soy ahora. Pero todavía me falta más, porque todavía no lo he alcanzado todo. No hay ningún predicador que ya lo alcanzó todo.
necesita el Espíritu Santo de Dios todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Porque sin Él no somos absolutamente nada. Sin el Espíritu Santo de Dios en la iglesia no es nada. El Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios no está en la iglesia está muerta. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, está muerto. Pastor, sí. Porque Él es el motor de nuestro interior. Él es el motor de nuestra vida. Él es el motor de la iglesia. Él es el motor de tu familia. Él es el motor de todo tu ser. Él es el motor de todo. David decía: no quite tu Santo Espíritu de mí, dijo David. Y David decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti. Él necesitaba al Espíritu Santo. La iglesia, nosotros necesitamos expresarnos como se expresó David. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Espíritu Santo de Dios. Así deseo estar contigo, Espíritu Santo de Dios. Entonces el corazón representa el centro de nuestras emociones, decisiones y motivaciones. El Salmo 51:10 dice: crea en mí oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu que recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, que un corazón nuevo. ¿Qué pasó en tu alma? ¿Qué pasó en tu corazón? A veces las situaciones de la vida hacen que el corazón tenga almizcle para no percibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué cosas todavía impiden que tú puedas sentir la presencia de Dios a plenitud? ¿Qué cosas hay en tu interior? ¿Qué pasado te persigue todavía? ¿Qué cosas hay que no puedes experimentar a plenitud el Espíritu Santo de Dios? Llegamos de pronto por un momento y sientes simplemente el destello, pero sigues siendo la misma persona todavía, con dolor en tu corazón. Que las cosas que te hicieron daño en tu corazón no te permiten poder experimentar esa presencia, ese bautismo a plenitud del Espíritu Santo en tu vida. Tienes 4, 5, 6 años, hasta 20 años en el Evangelio y todavía no has podido soltar lo que está en tu corazón. Hoy te digo, si permites que el Espíritu Santo lo haga, Él hará cosas nuevas, cosas poderosas, cosas maravillosas, cosas eternas. Si es para Dios, pero aplauda con fuerza. Aleluya, porque Él se lo merece. Simplemente soy un vaso aquí, mi hermano. Él, ¿qué corazón? Resentimiento, raíz de amargura, odio. Suelta esa carga. Dile: Espíritu Santo, ven como río dentro de mí y saca lo que está sucio. Sácalo. ¿Por qué no puedes vivir una vida plena en Cristo Jesús? Por lo que está en el corazón. Y el Espíritu Santo, para eso lo envió Jesús, porque Jesús sabía cuán tal estaba la humanidad herida en aquel entonces, cuánta persecución tenía la humanidad en aquel entonces, cuánta hoy en este tiempo, gente herida, gente que no tiene paz, gente que ríe por reír. Pero cuando tienes el Espíritu Santo en tu interior, tú ríes de gozo. El gozo que Dios me dio, nadie me lo va a quitar. Dios es bueno. Él renueva tus emociones. Él produce nuevas emociones.
¿Y cuáles son las nuevas emociones que produce el Espíritu Santo? El fruto del Espíritu que habla Gálatas. Amor es una emoción. Gozo es una emoción. Paz, una emoción. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Él empieza a mover adentro interior y a hacerlo de tal manera que ese fruto en nosotros produzca más frutos. Él lo cambia todo. Jesús sabía que tus emociones necesitaban al Espíritu Santo. Si estás falto de amor, Él te da amor. Si estás falto de papá, Él te da un papá. El eterno Dios es papá. Mi esposa tiene una frase que decía que Dios es mi papá, es mi mamá, es mi tío, es mi abuela, es mi todo. Él da nuevas emociones. Él imparte nuevas emociones. En los salmos muestra cómo Dios renueva las emociones. El miedo lo transforma en confianza. Salmo 56:3. El miedo lo convierte ¿qué? En confianza. Aleluya. La tristeza en gozo. Salmo 30:11. Bendito. 56 dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz. Y ahí dice, ahora el otro dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste ¿qué? De alegría. Has cambiado mi lamento en gozo. Hay en otra versión: me ceñiste de alegría. Cuando estaba sin gozo, llegó el Espíritu Santo y me dio gozo. Mi hermano y mi hermano, jóvenes, esto es tan tremendo que ya yo no puedo estar aquí de pronto de pie. Porque Dios nos está hablando tanto que te está motivando dentro de ti para que regreses a Él si te has lleno. Y los que nos han lleno del Espíritu Santo, bautizados, deseen a ese Espíritu Santo de Dios. Real es el Espíritu Santo. La culpa en paz. Salmo 32:1-2. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por eso te cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. ¿Se acuerdan de esos coritos viejitos? Aleluya, con el tambor. Y había una gloria, aleluya. Ahora estamos tan acomodados, tenemos ministerio de alabanza y estamos como allí. El gozo que Dios me dio, nadie me lo va a poder quitar. Por eso Jesús envió el Espíritu Santo para darnos gozo y alegría en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Porque nuestra confianza no está en el hombre. Mi confianza está en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso yo debo andar en gozo. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Dios es bueno. Salmo 32:1. Aquí está. 32:1-2. Dice el Salmo 32:1-2. Aleluya. ¿Ya lo tienen allí?
Aleluya. 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay ¿qué? No hay engaño. Bienaventurado. Yo tengo paz. Bienaventurado. Paz. El Espíritu Santo nos da una nueva vida, pero también nos da una nueva identidad para servir a Dios y seguir a Dios. Una nueva vida. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Nicodemo, un maestro de la ley, conocía el Antiguo Testamento. Y mucha gente